Soy Leandro Albani, periodista del portal de noticias La Tinta y colaborador de la revista Sudestada. Quería hablarles un poco sobre la revolución de Rojava. Es la revolución que el pueblo kurdo, junto a los pueblos de otras nacionalidades, desde el 2012 llevan adelante en el norte de Siria, que es la región kurda de Siria. Este proceso revolucionario se desencadenó teniendo como escenario lo que se conoció como la Primavera Árabe, que fueron las grandes protestas en Medio Oriente y en el norte de África, y los kurdos de Siria, que hasta ese momento eran entre 2 y 3 millones, que vivían principalmente en el norte de Siria, en Rojava, que significa occidente, pero también en la provincia de Alepo y en Damasco, comienzan un proceso político y social que no es espontáneo porque tiene una historia detrás, que desemboca el 19 de julio en declarar la autonomía de toda esa región. Para que tengamos una idea, el norte de Siria comparte una frontera de más de 900 kilómetros con Turquía y también una pequeña frontera con el norte de Irak. Los kurdos de Siria tuvieron un proceso político que venía de hacía muchísimos años, principalmente porque en esa región durante 20 años vivió Abdullah Öcalan, el líder y fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que hoy en día se encuentra prisionero en la isla de İmralı en Turquía desde 1999. Todo ese bagaje ideológico, político que la mayoría de los kurdos y las kurdas de Siria tenían, lo pusieron en juego en ese año 2012, cuando por un lado ellos se levantan en armas y también realizan una serie de protestas muy grandes, y por otro lado el Estado sirio y el gobierno del partido Baath, teniendo en cuenta la situación crítica que vivía Siria, sobre todo por la aparición en ese momento ya de grupos irregulares como Al-Qaeda, retira a las fuerzas armadas de casi todo ese territorio, y los kurdos acceden a tomar el control de las administraciones, de los puestos militares, y a partir de ese momento comienzan a construir algo que el movimiento kurdo de liberación tiene muy presente, que es el confederalismo democrático, es su ideología, su paradigma, que implica construir una sociedad basándose en lineamientos comunales, en una economía cooperativa, en donde el poder de las mujeres es el principal motor de ese proceso de cambio, y teniendo en cuenta que Rojava, la región del norte de Siria, siempre fue la zona más desatendida por el Estado sirio. Recordemos que Rojava es una región agrícola ganadera, donde hay muchísimas plantaciones de olivo y sobre todo una producción muy grande de trigo, por algo se la conoce como el granero de Siria, y a su vez tiene recursos naturales como gas natural y petróleo en una buena cantidad para lo que es el territorio sirio. Cuando comienzan a desarrollar esta revolución, los kurdos no solamente comienzan a llamar y a incluir a otras nacionalidades que vivían en la región, como los árabes, como los asirios, y también respetando la religión de cada uno de ellos, tanto musulmanes sunitas como chiitas, cristianos o yezidíes, sino que comienzan a luchar y a pelear de una manera muy encarnizada contra Al-Qaeda, en un principio el grupo terrorista que dirigía Osama Bin Laden, y ya a partir del 2014 contra el Estado Islámico, que comienza a avanzar tanto en Irak como en Siria. En un primer momento los kurdos luchan contra el Estado Islámico de una manera totalmente solitaria, con el poco armamento que tenían, y en ese momento hacen una convocatoria mundial para quienes se quieran sumar a la revolución y a la defensa del territorio, y comienzan no solamente a llegar internacionalistas de todas partes del mundo, sino que los kurdos comienzan a dialogar y a negociar con varias potencias regionales y mundiales. Es conocido hoy que el ejército de Estados Unidos se encuentra en algunas zonas de ese norte y este de Siria, principalmente en la provincia de Deir ez-Zor, pero a su vez los kurdos comienzan a hablar con el propio gobierno sirio, tienen relaciones diplomáticas con Rusia, que tanto Rusia como Estados Unidos son las principales potencias que están hoy en el territorio sirio, y al mismo tiempo que combaten contra el Estado Islámico,
construyen esta nueva sociedad que ellos ya venían planeando desde hacía muchísimas décadas, y que uno de los principales logros es derrotar militarmente al Estado Islámico. Eso sucedió en marzo del 2019 en una pequeña aldea que se llama Bajús, que queda en la frontera con Irak. En ese lugar el Estado Islámico tuvo su último reducto, y los kurdos, junto a la coalición internacional que integra Estados Unidos y otros 76 países, logran derrotar a ese gran ejército que había puesto en vilo tanto a Irak como a Siria. Al mismo tiempo, los kurdos al día de hoy, y no solamente los kurdos, sino las otras nacionalidades que viven en el norte y en el este de Siria, están sufriendo la invasión ilegal por parte del Estado turco. Recordemos que en la lucha contra el Estado Islámico, primero las unidades de protección del pueblo y las unidades de protección de las mujeres, las YPG y YPJ, y después a través de las fuerzas democráticas de Siria, que reúne a todos los componentes de la región, se logra liberar no solamente la totalidad de Rojava, sino la provincia de Raqqa, donde el Estado Islámico tenía la sede de su califato, y una parte importante de la provincia de Deir ez-Zor, que es la provincia productora de petróleo en Siria. Al mismo tiempo se crean nuevas instituciones, se crean casas de las mujeres, se construye un pueblo de mujeres que se llama Shinwar, y se comienza a desarrollar una economía de guerra, por supuesto, porque toda esa región está bloqueada por todos lados, pero basándose en la distribución de tierras, las cooperativas agrícolas y cooperativas de pequeñas industrias artesanales. Como les decía, esa región nunca tuvo un apoyo real del Estado sirio y no hay desarrollado una industria para nada comparable a lo que podemos conocer como grandes fábricas o grandes empresas. Al día de hoy el Estado turco está ocupando de manera ilegal el cantón de Afrin, que es uno de los 7 cantones en que se divide el norte y el este de Siria, esta gran región autónoma que en un principio liberaron los kurdos, pero después se transformó en un proceso muy inclusivo y democrático con otras nacionalidades. Y también Turquía al día de hoy está invadiendo y ocupando una franja de 130 kilómetros más o menos de la frontera entre Rojava y Turquía. En esos lugares básicamente lo que hace el Estado turco es hacer un profundo cambio demográfico, prohíbe la lengua, la cultura kurda, o en el caso donde hay mayoría siria o árabe, y aplica un sistema de terror muy similar al del Estado Islámico. Recordemos que hasta antes de la revolución de Rojava, los kurdos de Siria tenían prohibido casi todos sus derechos, hasta el punto de no tener cédulas de identidad, porque ellos no eran árabes, pero el Estado sirio no los reconocía como kurdos. Al día de hoy, la revolución, pese a todos estos grandes problemas, sigue su camino y sigue desarrollando este concepto de confederalismo democrático, o también de nación democrática, donde se trata de democratizar el territorio, incluir a todos los componentes del territorio, respetar las religiones que viven desde hace muchísimos años en el lugar, y a su vez apuntar a aplicar un sistema anticapitalista y cooperativo y comunal, que es algo que esto último el movimiento kurdo de liberación lo retoma de sus ancestros, pero al mismo tiempo la administración autónoma que está a cargo de este gran territorio hoy en día tiene que sentarse a negociar con diferentes fuerzas externas e internas, y realmente es una situación muy crítica por un lado, pero también muy esperanzadora, porque por primera vez los kurdos y los demás pueblos que viven en el norte de Siria están atravesando un proceso revolucionario muy profundo.